Buenos días, queridos alumnos de Cela Spanish School Online. En nuestra clase de hoy vamos a explicar la diferencia entre un adjetivo y un adverbio en español. Y vamos a hablar de la concordancia que debe haber entre el sustantivo y el adjetivo. Esta clase es tanto para alumnos principiantes como para alumnos más avanzados, ya que los errores de género y número son muy frecuentes en alumnos de todos los niveles. Este vídeo es parte del material de nuestros cursos a distancia para el autoestudio y está disponible también en otros idiomas. Los adjetivos se refieren a un sustantivo o a un nombre propio. Como en español tenemos palabras masculinas y femeninas, también tenemos adjetivos masculinos y femeninos que varían en correspondencia con el sustantivo. El adjetivo es la palabra en la oración que indica cómo es un sustantivo o una persona. Por ejemplo, Juan es alto. ¿Cómo es Juan? Es alto. Esa es una de sus características. Madrid es una ciudad interesante. ¿Cómo es Madrid? Es interesante. Esa es una de sus características. Hay adjetivos que en su forma original terminan en O, como alto. Estos adjetivos van a cambiar de acuerdo al sustantivo. Por ejemplo, Pedro es alto. María es alta. También hay altos y altas. Si tenemos un adjetivo que originalmente termina en E, como triste, inteligente, alegre, elegante, o adjetivos que terminan en consonante como feliz, cortés, gentil, o también adjetivos que terminan en ista, estos son iguales para masculino y femenino. Por ejemplo, Juan es inteligente. María es inteligente. Luis es egoísta. Petra es egoísta. El alumno es gentil. La vecina es gentil. Si el sustantivo está en plural, el adjetivo también debe estarlo. Pedro y María son altos. Si el grupo se compone de elementos masculinos y femeninos, prevalece el masculino. Los adjetivos que no terminan en O solo cambian en número, es decir, del singular al plural. Las casas de este barrio son azules. Azul es el adjetivo en singular. Es igual para masculino y femenino. El coche azul, la casa azul. Y el plural es azules. Las palabras que terminan en ción son siempre femeninas y llevan el adjetivo femenino. Por ejemplo, la comparación no es buena. La televisión no es interesante para mí. Interesante termina en E, por eso no cambia de género, solo de número.
No importa cuál sea nuestro nivel de español, siempre debemos comprobar el género de los sustantivos y la concordancia con los adjetivos. Las palabras que terminan en A suelen ser femeninas y las que terminan en O masculinas. Hay algunas pocas excepciones. El resto de las palabras no tienen regla. Hay que anotarlas con el artículo para aprenderlas. No hacemos mucho con dominar el uso del subjuntivo si aún cometemos errores de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo y entre el sujeto y el verbo en una oración. Ahora vamos a hablar de los adverbios. Los adverbios completan el significado del verbo, pero no cambian en la oración, tienen una única forma. Por ejemplo, Juan llega temprano, Juan y Pedro llegan temprano. El sujeto y el verbo cambian al plural, pero el adverbio temprano no. Permanece igual, no varía. Veamos otro ejemplo. María habla bien francés. María y Susana hablan bien francés. Bien es un adverbio porque no cambia de género ni de número. Diferenciar un adjetivo de un adverbio no es tan fácil. Algunos adverbios comunes son muy, más, mucho, tarde, temprano, lejos, cerca, lentamente, frecuentemente, etc. Los adverbios no cambian, los adjetivos sí. A veces, una misma palabra existe como adjetivo y como adverbio. Por ejemplo, palabras como mucho, tanto, demasiado, etc. Por ejemplo, comí demasiado en Navidad. Demasiado se refiere a comer. ¿Cómo comí? Demasiado. Al pasar la oración al plural, comimos demasiado en Navidad, demasiado no varía porque es un adverbio. Sin embargo, en estas oraciones, en Navidad había demasiada comida, demasiado es un adjetivo y se refiere a la comida. Por eso cambia de género. En Navidad compramos demasiados regalos. Aquí, demasiado se refiere a los regalos. Masculino, plural. Mucho también puede ser un adverbio o un adjetivo. Juan estudia mucho. ¿Cómo estudia Juan? Mucho. Los alumnos estudian mucho. Mucho no cambia porque es un adverbio. Tenemos muchas tareas. Aquí, mucho es un adjetivo y corresponde a tareas. Por eso, muchas. Mis padres tienen muchos problemas. La palabra problema termina en A, pero es masculina, es una excepción. Por eso, muchos. También podemos potenciar un adjetivo con un adverbio. Por ejemplo, esta casa es muy cara. Muy potencia al adjetivo cara. Los apartamentos son muy caros. Muy no cambia porque es un adverbio. Ahora, como siempre, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Cuál es la palabra que falta?
Mi habitación es blanca. Mi coche es blanco. Blanco es un adjetivo que en su forma original termina en O y por eso varía en género y número. El nuevo vecino es muy amable. Los vecinos son muy amables. Amable es un adjetivo que termina en E, por eso solo varía en número. Muy no cambia porque es un adverbio. La primera parte del ejercicio es difícil. Las partes 1 y 2 del ejercicio son difíciles. Difícil es un adjetivo que termina en consonante. Por eso solo varía en número. El alumno llegó tarde. Los alumnos llegaron tarde. ¿Cómo llegaron los alumnos? Tarde. Tarde no varía porque es un adverbio. Juan está enojado. María está enojada. Enojado es un adjetivo que termina en O, por eso varía en género y en número. Juan y María están enojados. Como tenemos un grupo de género mixto, prevalece el adjetivo masculino. María y Nancy están enojadas. Si el grupo es femenino, el adjetivo es femenino plural. Todos están enojados. Muy bien, en resumen, vamos a fijarnos en que el sustantivo concuerde con el adjetivo y también, obviamente, el sujeto con el verbo. El adverbio no cambia. Muy bien, queridos alumnos, aquellos que siguen nuestro curso a distancia pueden hacer los ejercicios del material escrito del curso. Los invitamos a todos a seguir nuestras clases por nuestro canal de YouTube y me despido hasta la próxima clase. Chao.